Gracias por acompañarnos. Y gracias por la invitación también. Entiendo que de manera frecuente vienen autores a hablar un poco de qué es lo que hacen y cómo se acercan un poco a su trabajo y demás. Les voy a contar una historia un poco personal, ¿no? Yo lo último que quería hacer en mi vida era escribir, ¿no? Era lo único que estaba convencido desde más o menos los 12 años. Creo que hay un momento de la vida donde es de una injusticia terrible, sobre todo cuando uno se acerca a los 16, 17, que a uno le preguntan, y en general se te obliga a decidir qué quieres hacer de tu vida. A esa edad yo creo que es casi imposible tener la menor idea qué quiere hacer uno de su vida, salvo irse de fiesta, salvo coger, salvo divertirse un poco. Que a uno le planteen, ¿cómo te ves cuando tengas 30 y tantos años? Creo que sobre todo una labor de crueldad infame. Luego, existen ciertas coincidencias en la vida que tienen que ver un poco con cómo es la familia de cada uno, cuáles son los orígenes de cada uno. Yo vengo de una familia de libros. Toda mi casa se hizo gracias al resultado de los libros. Me crié desde chico en una casa donde no había muchos cuadros en las paredes, porque si había cuadros no había espacio para poner libreros. Sé que suena como una infancia increíblemente aburrida, pero no necesariamente lo era. Lo único es que sí estaba convencido que lo único que no podía hacer por obligación de juventud era dedicarme a los libros. O sea, es como si uno todo contento siendo hijo de médico dice a los 10 años, yo quiero ser doctor. No pasa eso. Pero al mismo tiempo, lo único que sabía hacer, y como me crié, fue a través de los libros. Mi mundo era el mundo en el que uno se construye gracias a los libros. El mundo de contar historias, el mundo de entender, el mundo de pensar qué es lo que nos rodea y de incomodarse por lo que creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos rodea. Decidí entonces encontrar un camino paralelo a contar lo que en ese momento pensaba que se trataba nada más, contar historias. A tratar de encontrar estas analogías a la realidad dentro de la ficción. Porque la ficción, ya sea la novela, ya sea el cuento, ya sea el cine, ya sea el teatro, permite la construcción de espacios análogos, de espacios paralelos a la realidad con la que vivimos cada uno de nosotros. Contar la realidad de cada uno de nosotros puede ser un poco complicado incluso para uno mismo, porque se va a encontrar con sus propias trabas, nuestros propios tabúes, nuestros propios conflictos, nuestros propios espacios con los que no necesariamente es muy fácil desnudarnos, primero porque somos nosotros mismos. Pero en la ficción uno puede también encontrar la forma de, en un personaje paralelo, de en un personaje inventado, desnudarse a sí mismo. Y ya no es uno, es un otro que cuenta a veces lo que le pasó a uno. Eso ocurre en absolutamente todas las plataformas de ficción. Y la ficción, como ocurre en general en la literatura, como ocurre en general en las distintas plataformas que parten de la existencia de un otro, se genera un fenómeno muy parecido al que le sucede al autor con el lector, con el que va al cine, con el que va al teatro. Uno, como alguien que va a estar en contacto con una obra de alguien, se da cuenta que ese personaje, que tampoco es uno y tampoco es el autor, contiene muchas de las partes de uno, contiene muchos de los elementos de uno. Cuando uno va a ver una película, cuando uno lee un libro, cuando uno lee un cuento, y de repente saca una sonrisa, muchas veces es porque uno se identifica con ese personaje, con esa historia, a veces con esa tragedia y a veces con esa alegría. La literatura parte, como el cine, de un ejercicio de dos vías. En ese ejercicio de dos vías se descubre la empatía. Quizá nuestro instrumento empático, como humanos, más antiguo es el arte. Es a través del arte donde se genera la empatía, incluso en las cuevas de Altamira cuando uno ve la pintura rupestre, que no tenía la intención de ser arte.
Existe el mismo proceso cognitivo que se desarrolla a la hora de leer una novela, a la hora de ver una película. Hay un otro con el que uno, como espectador, como lector, como audiencia, interactúa. Y a partir de ese ejercicio podemos empezar a pensar en nosotros mismos, en los demás que no están en el cuadro, que no están en las páginas y que no son nosotros mismos. Es decir, todo esto se trata de algo que se conoce como la otredad, la relación con el otro. El mejor vehículo para la otredad es el arte. El más eficaz quizás sea la literatura. Como yo estaba decidido a que no podía hacer lo mismo que se hacía en la casa, por principios, encuentro en el cine que se podía hacer ese mismo paralelismo. Pasaron muchos años y la literatura tiene eso fantástico, te permite entrar tarde. Hay muchos oficios que te hacen muy difícil entrar tarde. La literatura no necesariamente. Hace unos más o menos 7 años y cacho, tenía yo en mente la escritura de un guión para una película que era mi instrumento narrativo, era lo que había aprendido, la forma en la que sabía y tenía las herramientas para más o menos contar una historia. Porque yo había decidido que quería estudiar cine, lo más parecido sin ser lo que se dedicaba en mi casa. Ahí me fui dando cuenta de una cosa, que el cine, a diferencia de las novelas, responden mucho más a la estructura del cuento. En general, las películas responden a las estructuras de los cuentos, no de las grandes historias. Responden a la anécdota desde la que se desarrollan terrenos más grandes, cuando en la novela la anécdota solamente dispara las cosas más grandes y a veces la anécdota llega a no tener importancia. Gracias a un amigo, empecé a escribir lo que yo pensaba iba a ser un guión, que poco a poco se fue transformando en una novela. Y en ese momento, mi mundo, porque las historias que uno cuenta son absolutamente personales, los mundos internos importan mucho en nuestras vidas. Somos quien somos a partir de nuestros mundos internos y de los externos. Pero hay un rasgo identitario que solo nos pertenece a nosotros, lo cual permite un ejercicio de egoísmo brutal, que a veces también es positivo. En esos momentos empezó a haber un conflicto que ya está en su entrada a 8º año, punto de más del 7º año y medio, que fue la guerra civil siria. ¿Qué tiene que ver esto? Que mi mundo es una mezcla entre lo mexicano y lo sirio. Yo soy hijo de un mexicano y de una mujer siria. Hace poco más de 7 años, nadie en este país hablaba de Siria. Nadie en general en el mundo hablaba de Siria. Y éramos 3, 4 personas en México los que teníamos una idea de dónde estaba ese país en el mundo donde iniciaba un conflicto. Para cuando inició ese conflicto, yo tenía prácticamente terminada esa novela que empezó como un relato. Dedicado totalmente al cine en ese momento, empecé a verme obligado a responder en ciertos medios a partir de la ausencia de otras personas que conocieran qué es lo que sucedía en Siria, qué es lo que estaba pasando allá, las razones del conflicto, cómo estaban empezándose la tragedia, qué eran las primaveras árabes, por qué importaba o no importaba, por qué no todos los árabes son musulmanes, por qué Siria no tiene petróleo, cuáles son las razones de todo este universo de malentendidos. Mientras, de forma simultánea, tenía que estar en contacto todos los días con mi familia en Siria, que todavía vivía en Damasco, para saber qué les pasaba, para saber cuáles eran las posibilidades de que eso en ese momento, en 2011, creciera, para poder saber cuáles eran los alcances de algo que ni siquiera se podía imaginar que se iban a transformar en lo que se convirtió hoy. Mantenía una relación epistolar con mi tía, sobre todo, porque Internet era muy malo en Siria. El teléfono se cortaba o se intervenía todo el tiempo. Y la única forma de depositar
tantas preguntas era a partir de cartas largas, que se respondían con cartas aún más largas. Sin darme cuenta, en 6 meses muchas de esas cartas permitían contarme a mí mismo qué es lo que estaba sucediendo en Siria. Si bien tenía que explicar en medios qué es lo que pasaba, tenía que explicarme a mí mismo cómo es posible que una dictadura que se había instaurado en 1972, después de un proceso que parecía traer cierta tranquilidad al costo de la libertad de los ciudadanos, había derivado en que se matara gente, se entraran a mezquitas y se empezara a hacer de forma abierta la tortura que antes había sido cerrada. Yo mismo tenía que explicarme esas cosas. Había escrito esa ya primera novela cuando pasaron los primeros 6 meses de la guerra civil siria. Y de forma casi vomitiva, porque era más barato escribir que ir al terapeuta, esas cartas se habían transformado en una siguiente novela que contaba mi relación con la guerra civil en Siria. Mi relación con el país que yo conocí, en el que viví en muchas ocasiones, la primera en 1994, cuando justo muere el padre del actual dictador, Hafez al-Assad, y le entrega el poder al hijo Bashar al-Assad, que es el que está ahora. Tenía que explicarme en esa novela cómo era mi relación con una familia de élite, que al mismo tiempo, para poder sobrevivir, tenía que tener cierta amistad con lo que se había transformado la estructura del poder subterráneo en Siria, que era la policía secreta, que llevó a la mayor corrupción, que sirvió de detonador para el inicio de las primaveras árabes en Siria. Tenía que responderme por qué me dolía y por qué me daba miedo hablar con mi tía y por qué me daba aún más miedo que a veces no me respondieran el teléfono, porque se podía esperar lo peor. Como los fantasmas en general freudianos se mantienen durante mucho tiempo a lo largo de la vida de uno, y ya tenía escrita esa primera novela que no tenía nada que ver con la guerra civil en Siria, sino con una historia personal de otro tipo, había buscado que la publicara una editorial en la que nunca se hubiera publicado nada de mi familia. Busco la editorial Paralela. Después de 3 o 4 rechazos de editoriales distintas, caigo en ella. Y un primer manuscrito de una novela se firma por Alfaguara. Para cuando tocaba empezar a trabajar esa novela, yo necesitaba, por salud mental, sacar la novela que se trataba sobre Siria. Me acerco a la editorial y les digo, ya sé que estaba contratado esto, pero si no les importa y quieren ahorrarme ir al terapeuta, publiquemos esta otra primero. Y esa se transformó en Casa Damasco. Con la salida de Casa Damasco y yo habiendo logrado entender algo, muy poco la verdad para mí mismo, de qué es lo que sucedía en esa otra tierra a la que me debo tanto, me di cuenta que había algo mucho más grande en la literatura y en el contar historias que lo que yo había entendido cuando era mucho más joven y quise estudiar cine. Uno no escribe ni cuenta historias para contar historias, sino para entender qué es lo que pasa en el mundo. Desde ese momento hasta ahora, cambió de forma dramática mi carrera, abandoné totalmente el cine y decidí aceptar el fracaso de mi adolescencia. Y decidí dedicarme a escribir por completo. Y decidí dedicarme también a hacer los otros oficios que sucedían en mi casa, que eran los medios, que eran las conferencias, que era el tratar de compartir lo poco que uno sabe para quizá poder tener el mismo intercambio al que se logra cuando uno cuenta historias, cuando uno escribe novelas, que es conocer un poco de los otros, de uno mismo y tratar de entender la realidad de lo que nos rodea. Resulta que en ese ejercicio de otredad que existe en la literatura, existe la forma de entender prácticamente todo lo que está junto con nosotros. Todo mundo dice que se quiere enamorar a veces como Romeo y Julieta. Romeo y Julieta no es una historia de amor, es una maldita tragedia. Los dos se mueren. Quien se diga que se quiere enamorar como Romeo y Julieta, yo creo que es un tarado.
Se mueren los dos al final. Y no solamente se mueren los dos al final, saben que cuando se enamoraron no se conocieron, porque traían una máscara puesta. El amor a primera vista es enamorarse de una máscara, entonces. Quizá. ¿No? Es una historia sobre la muerte. Los dos grandes temas de la literatura, de los que más hemos escrito a lo largo de los siglos, es la muerte y el amor. Son los dos gigantescos temas. Vayan al cine, vean una serie y vean si no se trata en alguna medida de la muerte o del amor. Resulta que es tan poderosa la literatura que nos enseñó tanto a amar como a morir dentro de sus propias trampas. Pensamos que nos enamoramos según lo que se escribió en la literatura. Es mucho más fácil describir cualquier amorío o cualquier en verdad enamoramiento a través de las herramientas literarias que lo que realmente uno siente. Cuando uno se da cuenta que está tratando de plasmar lo que uno siente, puede tener un pequeño esfuerzo de hacer literatura. El otro gran tema, que es la muerte, es aún muchísimo más tramposo. Es como la trampa mayúscula del contar historias. Todo mundo, y en México tenemos una relación muy particular con la muerte. Podemos hablar de ella de ciertas formas, desde el fin, desde el miedo a los otros, porque está la muerte propia y la muerte de los cercanos. Pero se dan cuenta que ese gran tema del que se ha escrito absolutamente todo en la historia de la humanidad no se ha escrito absolutamente nada. Porque no podemos saber qué le pasa al muerto. Escribimos los instantes previos a la muerte. Escribimos quizá el instante del dolor de la muerte, el de la ausencia. De la muerte en sí, no hemos podido escribir una sola línea. Hay una frase fantástica de Borges en una conversación que tuvo con Sábato en la década de los 70 en Argentina, donde se ponían a discutir uno y el otro de todos los temas posibles. Sábato era mucho más espiritual que Borges y con cierta afinidad religiosa mucho más clara que la de Borges. Borges catalogaba a la Biblia como la mayor obra de literatura fantástica de la historia. Más allá de meterse en las creencias de uno, no, lo cual a mí me importa un pepino, sí podemos acercarnos a esa aproximación borgiana en la que lo contado desde los espacios de la religión, desde los espacios religiosos sobre la muerte, terminan por ser para el lector un ejercicio con todos los paralelismos de las historias de ficción. Se construye un personaje, se construye una historia alterna que habita en una realidad alterna a la del lector. Resulta entonces que hasta esas grandes cosas se permite entender gracias a la literatura. ¿Cómo no me iba a quedar con eso? ¿Cómo no iba a abandonar el cine? Si podía meterme en absolutamente todos los demás temas de los que uno se puede hacer preguntas. En el paso por Casa Damasco, a partir de la Guerra Civil Siria, está claro que estaba contándome una historia sobre la muerte, porque hay distintos tipos de muertes. Está la muerte ideológica, está la muerte natural, la muerte que todos entendemos. Están las muertes de los símbolos, están las muertes de las naciones. Es decir, está la claudicación de absolutamente todo lo que conocemos y el fin de las cosas. Gran parte de la literatura, si no es que toda, se trata del fin de las cosas. Entonces tuve que aceptar otra cosa. En realidad soy un tipo que únicamente se pregunta un montón de cosas y afortunadamente conté el tiempo para tratar de respondérmelas. De eso se trata en la literatura. El acercamiento a través de los libros es ese, a entender los subtextos, a entender lo que no necesariamente es la historia, ni de un ensayo, ni de un poema, ni de una novela o de un cuento, sino de qué se trata atrás de lo que está evidentemente en las líneas. Si ponemos a hablar del Quijote, alguien te puede decir que es un loco, que es un tipo que ve molinos, te puede contar la historia del poder, te puede incluso decir que en realidad la verdadera historia del Quijote no es la del Quijote, sino es la de Sancho Panza. Cuando alguien pregunta sobre de qué se trata Hamlet, te puede decir que se trata sobre la historia del fin del poder, de la muerte del padre, y ahí podemos entrar a un desarrollo freudiano brutal. En realidad se trata de la melancolía.
Las dos se tratan de la melancolía. Uno cuando escribe no sabe si va a ser literatura. Es imposible saberlo. Si se topan a un autor que dice yo hago literatura, tengan cuidado de él. Lo más seguro es que sea un mamón, nada más. Porque uno no sabe si va a ser literatura y uno no decide si va a ser literatura, si lo que hace va a quedar como literatura. Uno aspira apenas a hacerla, a través de un ejercicio melancólico en el que lo único que hace uno es preguntarse cosas de más. No hay verdadera melancolía que no llega de alguna forma al tratar de preguntarse demasiadas cosas que no necesariamente van a tener respuesta. Y es muy difícil encontrar verdadera literatura que no se acerque a la melancolía. No porque se necesite ser un tipo triste envuelto dentro del arquetipo del escritor solo, sino porque cuando uno escribe, escribe en realidad para dos cosas. Entender qué es lo que sucede alrededor de uno, lo cual en general es complicado en la vida. También yo dudo mucho que alguien me pueda asegurar qué es lo que le sucede. Parte de nuestra condición humana es preguntarnos todo el tiempo y las realidades van a permitir tantas respuestas como sean posibles. Algunas serán similares entre nosotros, otras dependerán de ese ejercicio de egoísmo increíblemente íntimo con el que se cuentan historias. Como la guerra civil en Siria no terminaba, y a mí un poco la suerte me dio la oportunidad de escribir más o menos un libro al año. Es decir, que hubiera tenido muchas horas de terapia, o tenía muchas horas de terapia acumuladas que decidí no tomar. Salió una segunda novela después de Casa Damasco, que trataba de forma análoga la historia del último verdugo francés. En Francia la pena de muerte se abolió en 1981. Muchos de los que estamos aquí todavía ya estábamos vivos. La última cabeza que se cortó en Francia fue en 1977, al menos yo ya había nacido. Resulta que una de las muchas preguntas que uno trae son sus propias angustias. Y toda mi vida me había angustiado mucho que cuando yo ya estaba en este mundo, se levantó una cabeza como si fuera la Edad Media. De esas preocupaciones constantes que uno carga. Y encontré la forma de desahogarla en esa novela que fue La Carta del Verdugo. Pasaron 3 años desde la publicación de Casa Damasco y me di cuenta que había aprendido muchas cosas a partir de, sin que suene pretenciosa la palabra, el refinamiento de los oficios. Es decir, cuando uno hace muchas veces algo, a veces empiezas a darse cuenta de cuáles son los errores que cometió en un principio. Esa primera novela, ese primer cuento que había escrito, que no se publicó, estaba pésimamente escrito. Afortunadamente la editorial lo aceptó, no debían de aceptarlo. Yo pude corregirlo a lo largo de casi 3 años, después de 2 novelas y de haber aprendido que si quería preguntarme qué es lo que había sucedido en este país en la década de los 60 con la generación de mis padres, tenía que ser mucho más cuidadoso y aprender a usar las palabras. A los 3 años se publicó Clandestino, una historia que en realidad trata sobre la muerte ideológica de una generación a la que después de la caída del muro de Berlín también se le acabó el mundo. Se empezaron a enlazar ciertas cosas que evocaban mis distintas pertenencias. La Carta del Verdugo, sobre una de mis angustias constantes, que era el ejercicio del Estado y sus límites. Casa Damasco, la guerra civil en Siria, mi relación con ella y los excesos de la violencia. Clandestino, la historia de la muerte ideológica y qué hace uno como humano cuando las ideologías se mueren. Esto que les contaba sobre las trampas de la literatura, la muerte y el amor, está en Reserva del Vacío, para tratar de aproximarme a la muerte como una invención literaria. La guerra civil en Siria seguía, y seguía, y seguía. 2013-2014 fueron unos años increíblemente complicados, en general en el escenario internacional. No sé si ustedes se acuerdan de los atentados, por ejemplo, en el Bataclan, en Francia, de los atentados en Niza, también en Francia,
de distintos atentados que empezaron a suceder en Londres, en el puente de Westminster, y de cómo el mundo, desde el derribo de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas, volvió a entrar en el miedo absoluto del terror. Resulta que mi historia de la guerra civil en Siria no importaba tanto, o no importó tanto a los ojos, digamos, de un público masivo. ¿Por qué? Porque la guerra civil en Siria, en realidad, en el mundo entero, no importó hasta que sintió que le había llegado a su casa. De 2011 que iniciaron los conflictos, a los atentados del Bataclan, ya habían muerto más de 100.000 personas. Ya habían emigrado más de 3 millones de personas. Ya estaban saturadas las fronteras de Siria con Turquía. Pero la guerra civil en Siria seguía sin importar. Empezó a importar a partir sobre todo de los atentados contra el Charlie Hebdo en Francia y contra el Bataclan. Y entonces el mundo descubrió que había un país que se llamaba Siria, que estaba en conflicto desde hace unos años, y que Medio Oriente era una cosa muy complicada, como si no lo hubiera sido antes, y que la seguridad de Occidente podía estar en riesgo. Entonces empecé a enojarme muchísimo con algunos amigos periodistas, porque resultó que en el año de estos atentados teníamos que repetir lo que veníamos diciendo desde 2011, que era, no todos los árabes son musulmanes. No, el Islam no dice que hay que ser terrorista. No todos los musulmanes son terroristas. A ver, explíquenme, yo soy un mexicano ateo de origen griego ortodoxo, que soy más árabe que el kebbe o el falafel. ¿Cómo explicamos esto que se había transformado en lugares comunes hacia nuestra apreciación a Medio Oriente, que se refrendó con los atentados, sobre todo en Francia? Entonces me di cuenta que había aprendido algo de la literatura, algo de la oportunidad de escribir, algo de la oportunidad de haberme pasado la vida leyendo cosas. Entonces era necesario hacer otro ejercicio y regresarse unos pasos. ¿Por qué regresarse unos pasos? Porque era necesario para mí, creo que era 2013, aclarar los lugares comunes que me empezaban a molestar personalmente. Cuando yo entro a un aeropuerto en Estados Unidos, me va fatal, ¿no? Incluso cuando salgo de México, soy el único de todo el avión al que invariablemente le ponen en su pase de abordar una línea de S. Mis pases de abordar siempre están marcados con una S, que quiere decir que tienen que hacerme una inspección de seguridad adicional. Uno podría pensar, bueno, los gringos sabemos que son paranoicos a ese lugar como el tal, pero eso también me ocurre en México y también me ocurre en otras partes del mundo, por ese lugar común. Entonces era urgente para mí que eso que me molestaba tanto que ocurría en las fronteras con Estados Unidos o con su personal de seguridad no se transformara en el leitmotiv, en lo recurrente en mis conversaciones absolutamente todos los días, en los cafés, con amigos, con gente en escuelas y demás. Y resultaba que estaban ganando, que el lugar común en verdad estaba ganando para 2013. Para 2013 era muy difícil meterle en la idea a alguien que Siria no era un país petrolero, cuando Siria ha sido un país que producía tabaco, tiene un poquito de gas, ¿no? Produce tabaco y yo soy de los pocos que todavía fuman. Entonces tampoco creo que vendaban mucho. Hice con una amiga periodista un serial de radio que se llamaba Pensar Medio Oriente, que trataba en cada sesión de explicar los lugares comunes. ¿Qué es ser árabe? ¿Qué es el Islam? ¿Qué es ser árabe? ¿Por qué el terrorismo? ¿Por qué importa Siria? Lo que había aprendido desde el lenguaje, desde la literatura, es que existe en la capacidad de las palabras una herramienta fantástica. El lenguaje es quizá el instrumento civilizador más eficiente que ha construido la humanidad. Es el invento procurador de civilizaciones más importante que hemos tenido. Y uno de los ejemplos de su eficacia no necesariamente estará en la lejanía de
la Ilíada, en los romanos, en el latín, mucho menos en esta modernidad, para que vean qué tan anacrónico soy, de Hamlet o de Cervantes y el Quijote. Está en uno de mis temas recurrentes, que era Medio Oriente y que era ser árabe. Tenía que explicarme, como lo explicaba en el mismo ejercicio con el que había intentado escribir las novelas, tenía que explicarme qué es ser árabe. Y ser árabe, en realidad, es un asunto de identidad que parte de la lengua. Les voy a contar una historia, tratando de hacerla chiquita. En el siglo VII, en la península arábiga, había muchas tribus, que muchas de ellas siguen existiendo, y no es peyorativo decir tribus, es una forma de conformación social, las tribus, hay estados, hay distintas formas de acomodo político de las sociedades. De la familia saldrá el clan, del clan saldrá la tribu. Estas tribus hablaban distintos dialectos prearábigos que tenían ciertas coincidencias entre sí. Para el siglo VII, el mundo ya conocía las dos primeras religiones abrahámicas, el judaísmo y el cristianismo. Las religiones, de vuelta más allá de las creencias, son también, a partir del lenguaje, quizá el mejor elemento cohesionador de las sociedades. Unen a las sociedades. Es un asunto político, no necesariamente de creencias. Siglo VII, un personaje que se llama Mahoma, y me da igual, de vuelta, soy insistente en esto, ¿no? Porque no hay que acercarse desde la parte de creencia o no, sino solamente desde la parte literaria, ¿no? Constituye lo que se transformaría en una especie de revisión de las dos religiones previas para constituir una tercera religión abrahámica que respetaba las distintas creencias, los distintos cultos y conformaciones sociales que tenía en su zona, para tratar de tener desde una interpretación particular un elemento cohesionador para estas sociedades que eran tribales. ¿Cómo vamos a hacer para que haya un libro que se entienda y permita unir dentro de la identidad que permite un asunto religioso si hablan distintos dialectos? Pues se necesita unificarlos en una lengua. Y a partir de eso surge la lengua árabe. A partir de una decisión absolutamente arbitraria, a veces importan las decisiones arbitrarias y a veces son positivas las decisiones arbitrarias, para establecer uno de estos dialectos prearábigos como lengua que se iría desarrollando desde la fuente religiosa para poder construir una sociedad y una identidad. La tradición de la zona era la oralidad, no necesariamente la literatura escrita. Era una sociedad tribal de poetas. Importa por eso la poesía en el mundo árabe, quizá más ya que en cualquier otra sociedad del planeta. Importa más que se oiga bonito a lo que dice. Aprovechando ese asunto totalmente cultural, la tradición islámica está construida para ser recitada, para ser aprendida a partir del verso. También por eso el Corán está en versos. Se constituye la religión, y tiene un éxito fenomenal. En un siglo ya habían conquistado la mitad del territorio que tenían cerca. En poco más de un siglo ya habían llegado a cosas que ni siquiera eran sospechadas. Y después, no mucho tiempo, ya habían logrado llegar a Europa, donde se establecieron durante 8 siglos. Es como el mejor ejemplo del bestseller, con una gigantesca complicación que me permitía a mí explicar todo lo demás, desde los atentados de París de esos años hasta lo que podríamos estar viviendo hoy día en nuestra relación al mundo árabe y quizá nuestra relación con México como individuos. La tradición dicta en el Islam que el libro se escribió gracias al préstamo de la palabra de Dios a Mahoma. Tomó dictado de lo que dijo Dios. ¿Cuál es el problema de tomar dictado de Dios? Es que en general Dios
como con Dios con D mayúscula. Retrata la perfección. Si es perfecto, no se necesita hacerle cambios. Es decir, se transforma en algo inmutable. Pero las sociedades no son inmutables. Entonces tenemos un ejercicio de siglo VIII que permanece a lo largo de los tiempos aceptando su condición de inmutabilidad en sociedades que son absolutamente elásticas, inmutables por definición, con una gigantesca suerte política. Veníamos de la poesía, ¿se acuerdan? Veníamos de la oralidad. Y una de las grandes trampas de la poesía, una trampa positiva, cuando nos acercamos a los terrenos de la literatura, es que es interpretativa. ¿Cuál es su problema cuando se refiere a los asuntos políticos? Es que lo interpretativo puede causar muchas muertes. En la tradición se ha acostumbrado a pensar que en el árabe las palabras van a cambiar su significado según el contexto en el que se usen, para poder ajustarse a esa mutabilidad de las sociedades y de las cosas. Si el árabe parte del dictado de Dios, en esta época no había una bicicleta, entonces había que encontrar la palabra para la bicicleta. Hubo un ejercicio de lingüística dentro de los países árabes donde se trató, dentro de los cánones de la lengua árabe, construir nuevas palabras. Fue un fracaso gigantesco porque eran palabras gigantescas que eran imposibles de pronunciar. De ahí se transformaron a su anglización y a una galización de muchos términos porque no se podían incluir dentro del lenguaje. Era mucho más fácil pensar que dependiendo del contexto todo cambiaría. Ese contexto es la construcción de las frases, ese contexto es el lugar donde se aplican. De forma que distintas frases podrían construir distintos significados. Eso políticamente derivó, sobre todo en el siglo XX, evidentemente en el XXI, en la justificación de prácticamente todo el fundamentalismo islámico, que parte de una idea de interpretación que no es lo que se dice, pero tampoco no es lo que se dice. Para entender a los árabes, se decía en casa de mi abuela que solo se podía hacer a través del lenguaje. Vénganos política, vénganos expertos en petróleo, en armas, en lo que quieran, en todo lo que se transforma en nuestros denominadores comunes, al menos para los policías gringos. Da igual, la única forma de entendernos va a ser a través del lenguaje. ¿Por qué a través del lenguaje? Porque la identidad partía de una construcción lingüística que se relacionó con la religión, al punto de extenderse de tal manera que se podía ser árabe sin necesidad de ser creyente de la fe musulmana. Permeó tanto el lenguaje como instrumento civilizatorio que la identidad no era la comida, no era la religión, era la lengua. Alguien de Relaciones Internacionales va a poder explicarnos qué es lo que sucede en Siria si no puede entender esos pequeños matices que sirven de impulso para muchas de las angustias y miedos de todo lo que se desarrolla en Medio Oriente. Y eso puede llegar a cosas mucho más complicadas. ¿Alguien de aquí le gusta el fútbol? ¿Son futboleros? ¿Más o menos? ¿No? ¿Pocos? ¿Zidane? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando le dio un cabezazo a alguien? Final del Mundial 2006. ¿No? ¿Y te acuerdas por qué le dio el cabezazo? Creo que le insultó. Le dijo el otro tipo que se iba a acostar con su hermana, ¿no? Tengo la idea que Zidane no tiene hermanas. Hay pocas cosas más ofensivas que esa dentro de la lengua árabe. A mí una vez me lo dijo un taxista en Nueva York. ¿No? Y también me bajé a insultarle. Y lo último que tengo son hermanas. Tengo todos los padecimientos de un hijo único. ¿No? Es imposible desde la racionalidad más occidental entender esas cosas. Que al único a lo que se acercan es a la importancia de la frase,
que su primer conflicto con nosotros podría tener es que suena espantoso, es como un poema hecho para que suene feo, está diseñada la frase para ser agresivo. Si yo te digo, oye, Landina, suena horrible. ¿Ah? Bueno, esas ofensas solo se pueden entender desde el lenguaje. Toda esa realidad se construía desde ahí. El terrorismo también, la interpretación cuando el Estado Islámico decía es que el Corán dice tal, decimos, no, no dice tal, dice otra cosa, no, tampoco dice otra cosa, y ese es el conflicto, que hay una interpretación, pero no tienen alguien que les diga, no, tampoco no hay alguien, porque en estos lados del mundo no hay un Vaticano. Es una religión horizontal, no vertical. ¿Por qué es horizontal? Porque desde el préstamo de la lengua se dictó que había una perfección divina. ¿Por qué vamos a necesitar que haya un jerarca máximo? Si ya está marcado desde la palabra. ¿Se dan cuenta que en todos estos grandes conflictos de los que estoy presentando no hay absolutamente nada que se relacione con alguien que estudie política exterior, nada así? Es exclusivamente lenguaje. El lenguaje, las palabras, nos permiten entender absolutamente todo lo que nos rodea. Es esa la importancia de la literatura. Cuando estaba en este proceso de explicar qué era Medio Oriente, qué era lo árabe, qué era el Islam, por qué el fundamentalismo, me di, sin darme cuenta, más bien me metí en una especie de regresión a los libros anteriores, donde había explicado, Siria había explicado algo de mis orígenes en México, y tuve que reconocerme como alguien que le cuesta mucho trabajo definirse solamente dentro de un espacio. Toda mi vida en México no he sido mexicano, ni siquiera sé comer chile. ¿Ah? En México siempre he sido el árabe. En México siempre he tenido que andarme peleando cuando alguien me viene con la imbecilidad pensando que está haciendo un cariño y lo único que hace es ser de lo más ofensivo, que me dice, ahí llega el terrorista. Es muy ofensivo eso, porque es así como se nos trata en las fronteras cuando entramos a muchos países. No, no es cariño, porque las palabras importan. Nadie que no se acerque desde el lenguaje va a entender que eso no es un piropo, ni es un asunto de cariño. De vuelta, solo desde el lenguaje vamos a entender por qué decirle a alguien, hola amigo terrorista, es una reverenda pendejada. ¿No? Bueno, en mi otro territorio, México, donde no necesariamente soy muy mexicano, se daba el mismo ejercicio, el ejercicio paralelo al que me ha sucedido cada vez que he vivido en un país árabe. Creen que en árabe soy muy árabe, en los países árabes soy muy árabe. En árabe soy el mexicano, lo cual es muy vergonzoso justo porque ni siquiera tomo chile. Soy pésimo bailando. No me pongan a cantar, voy a hacer un papelón. Debo ser de las personas que menos se saben canciones de mariachis en este país. Ni árabe, ni mexicano. Existe algo a lo que le debemos quizá prácticamente toda la historia del siglo XX, que es a las migraciones. Y me tuve que reconocer como hijo absoluto de las migraciones, lo cual no necesariamente generaba un conflicto de identidad, sino aprendí que generaba una tercera identidad. Es decir, se generaba exactamente el mismo proceso que se tiene cuando se está leyendo un libro. No es uno, no es otro, es una tercera imagen que uno está viendo y existe de vuelta un ejercicio de otra edad. Bien. Explicaba el asunto de los árabes, explicaba el asunto del lenguaje. Y tenía mi cuadernito al lado tratando de explicar otra zona del mundo, la otra zona del mundo en el que habito. Y me di cuenta que para acabarle de chingar, mis orígenes son particularmente disfuncionales. Es evidente que Medio Oriente no funciona bien. Es evidente que es un desastre. Por muchas razones locales, increíblemente regionales, cada vez menos internacionales. Pero no funciona. Medio Oriente es un desastre que no pinta funcionar. Es quizá, históricamente, la zona más disfuncional del mundo. Y mi otra parte es mexicana,
que no es necesariamente la zona más funcional del mundo tampoco. ¿Ah? Si hubiera nacido en Suiza, no tengo la más remota idea de qué escribiría. Me debía entonces a la disfuncionalidad. Y como traté de explicarme qué es lo que sucedía en Medio Oriente a partir del lenguaje, tenía que tratar de explicarme qué es lo que sucedía en México. Los últimos 2 años en México, si nos podemos ir incluso, vamos a aprovechar el día, los últimos 4 años en México son el ejemplo de nuestra más bárbara disfuncionalidad. Me costaba mucho entender a la hora de relatar a qué se llegó en la guerra civil en Siria. ¿Cómo podía alguien torturar? Me costó mucho, mucho, mucho trabajo afrontar eso. ¿Cómo alguien puede llegar a torturar? Y entendí que se trataba de la anulación del otro, es decir, la anulación de los ejercicios que yo había tratado de acercarme desde la literatura. Hace semanas menos de 4 años, no sé si ustedes recuerdan, que después de Ayotzinapa se había dicho que se había encontrado a uno de los chicos sin rostro, que le habían arrancado el rostro. ¿Son capaces en verdad de imaginar fuera de una literatura espantosa esa imagen? La única forma de aproximarnos al dolor de esa manera es a través de la ficción. No podemos nosotros acercarnos a eso. Es un asunto de supervivencia, sería autodestructivo. La única forma de imaginarnos ese nivel de espanto, que a un chico le quiten la cara y dejen el cráneo ahí, ¿no?, es a través de la ficción, de la construcción de una imagen no real para acercarnos a la realidad. Mis 2 zonas increíblemente disfuncionales, ¿no?, con un nivel de violencia que al menos en esta zona del mundo no habíamos conocido. Y necesitaba, de vuelta por sanidad mental, explicármela. Y más en miras de lo que empezó a suceder hace más o menos 2 años, año y cachito, que era el inicio de un proceso electoral, cuando empezaba todo mundo a solamente hablar de elecciones. En realidad, desde hace 3 años, de las últimas elecciones intermedias a hoy, México ha estado en un proceso electoral donde los insumos de la violencia se han transformado en uno de los principales discursos de esta otra disfuncionalidad a la que me debo. ¿Cómo demonios me voy a explicar eso? Si yo estudié cine y me la pasé leyendo libros toda mi vida y tratando de acercarme al mundo a través de las historias y las preocupaciones melancólicas, ¿cómo se ha tratado de explicar el mundo absolutamente a sí mismo desde toda la historia, a través del lenguaje y a través de la literatura? Tenía en mi acercamiento a Medio Oriente la idea del lenguaje mutable para explicar las cosas. Y me di cuenta que en México habíamos caído en una trampa gigantesca. Nos habíamos convencido que éramos árabes. Ya sé que eso me debería tocar solamente a mí. Pero en general parece que el país había hecho lo mismo. Son muchos los ejercicios literarios que buscan explicar la naturaleza de lo que se entiende como el yo mexicano. Samuel Ramos, Octavio Paz, mi madre Ikramantaki también tiene otro. Sobre todo en el caso de Octavio Paz. Octavio Paz había planteado una idea con la que yo estaba increíblemente peleado. Quizá aparte es mi única pelea con el trabajo de Paz. Que en México cambiábamos las palabras dependiendo de su contexto. El chingón, el cabrón, se referían a eso. En México ser chingón, desde esta perspectiva, es una cosa muy rara. El chingón es bueno, el chingón es malo. El cabrón es aún mucho más complicado. Ese güey es un cabrón. Yo no sé si el tipo en realidad me está haciendo una verdadera patanería o es que es muy bueno haciendo a lo que se dedique. Esa es una tradición árabe, no es una tradición mexicana. Sin embargo, en México, y mucho a partir de estos ejercicios literarios, nos habíamos convencido de eso. Hay una editorial que incluso publica El Chingonario Mexicano, donde se hace esto. Es algo muchísimo más grave a lo que me había enfrentado en Medio Oriente. ¿Por qué? ¿En qué épocas recientes hemos visto las discusiones sobre si el puto del estadio es ofensivo o no? Ahora se está discutiendo si ser fifí es positivo o no. Ayer me aventé una pelea con alguien que decía que era un halago ser fifí, ¿no?
Obviamente yo era el fifí. Resulta que esa trampa del chingón, del cabrón, llevada al puto y al fifí, no necesariamente tenía efectos tan nocivos como otras cosas. El problema es que en México relativizamos de tal manera las palabras, pensando que cambiábamos sus significados, que les quitamos el significado. Ser cabrón no quiere decir absolutamente nada. No es que quiere decir uno u otro, es que no quiere decir absolutamente nada. Nada de nada. Lo que importa es puramente la intencionalidad con la que se dice. Es decir, a este instrumento civilizatorio que era el lenguaje le quitamos uno de sus dos componentes. Uno es la palabra, como definición al que se le tiene que sumar la intencionalidad. La palabra sin intencionalidad está coja. La intencionalidad sin palabra está coja de la otra pata y a ver quién se pone a caminar. El chingón no significa nada. Lo que importa es la intención con la que se dice el chingón. Le podríamos decir, es papaya, y puede ser papaya algo bueno o papaya malo, dependiendo de la pura intencionalidad. El puto del estadio, le quitamos absolutamente su significado. ¿Saben por qué es importante evitar el puto del significado, el puto del estadio? Quitarlo. Porque al quedar solo la intencionalidad peyorativa, es peyorativo, sin importar lo que se diga. ¿Saben por qué es problemática la calificación del fifí? Porque podría llamarse tuntún. Lo que importa es la intención peyorativa, ¿no? Le quitamos a las palabras su significado. ¿Qué pasa cuando llevamos a ese ejercicio a otros terrenos que podrían explicar, en este caso desde mi ejercicio muy egoísta de ponerme frente al teclado, la disfuncionalidad de mi otro territorio? Que cuando relativizamos tanto, corrupción tampoco es corrupción. ¿Cuántas veces en los últimos 3 años se han enfrentado a una noticia, a un político, a alguien que dice que esto que todo el mundo piensa que es corrupción, no es corrupción? Es más o menos frecuente en este país. Conflicto de intereses es conflicto de intereses en este país, dependiendo de quién lo diga, todo es relativo. Violencia, ¿es México un país violento o no? También se relativiza. Ni violencia, ni corrupción, ni conflicto de intereses, ni derechos humanos, ni libertades en este país podrían llegar a un consenso, porque las hemos relativizado al punto en que les quitamos su significado. Me metí en una bronca gigantesca que me tomó 3 años de mi vida y ahí sí solamente puedo disculparme con mi mujer. ¿No? Durante 3 años me dediqué a un proyecto nada más. Había pensado Medio Oriente desde el lenguaje y tenía que acercarme a lo que yo entendería como pensar México desde el lenguaje, desde la ausencia de significados que habíamos llevado a este país hasta que no pudiéramos ni siquiera entendernos. ¿Cuál es el problema de no entendernos? Las palabras, el lenguaje en general, nos dan un poder fantástico, que es resolver nuestros problemas y entender las cosas. ¿Qué pasa si yo a esto le llamo base del micrófono y a esto le llamo botella de agua? A la hora que me ayuden a abrir la botella de agua, van a agarrar esto, pero nada de esto me va a servir para quitarme la sed, ni que la garganta se resuelva un poco. Entonces voy a dejar de hablar. Los voy a aburrir aún más de los que los puedo estar aburriendo ahora. Hay un poder fantástico de poder nombrar las cosas, porque nos permite accionar sobre ellas. Hay una frase también muy idiota que dice, hechos no dichos. El problema es que no existe un solo hecho que no empiece con un dicho. El lenguaje es lo que nos permite formular lo que va a suceder, nos va a permitir contar cómo sucedieron las cosas y entender por qué. Es decir, nos va a permitir una relación de causalidad. La famosa historia del árbol que cae. ¿Ah? Si no lo podemos contar, vamos a pensar que ese árbol es una botella de agua. Cuando en un país como México no somos capaces de entender que la corrupción es la corrupción, que robar es robar, que violencia es violencia, que libertad es libertad, ¿qué demonios vamos a resolver? ¿Qué va a pasar si todo es subjetivo? Y hay muchos que hoy te dicen que todo es subjetivo. Hay muchos que hoy, porque aparte es una tendencia en medios,
a decir que no existen las verdades. No, sí, sí existen ciertas verdades, ¿no? Son las menos. La gravedad no va a ser un asunto subjetivo. Aunque hace no tanto lo dijo, sí, pero en Marte. Sí, pero yo estoy hablando de la Tierra, yo no estoy en Marte, ¿no? Si estuviéramos en Marte discutiríamos la gravedad marciana. Estamos en la Tierra y discutimos la gravedad terrestre. Los dependes tienen un límite. Esos límites son los que nos permiten entender nuestros problemas, entender nuestra realidad, a partir del mismo ejercicio que tiene el lenguaje. El lenguaje, después de unos miles de años, resulta que depende de dos condiciones simultáneas: la mutabilidad y la inmutabilidad. Por ejemplo, en México con el asunto fifí, muchos te dicen que ha cambiado el significado. Todos lo dijeron con el puto del estadio. Solo que el lenguaje no funciona así. El lenguaje va en simultáneo en estos dos caminos porque necesita ser inmutable para que nos entendamos. Es probable que si hay mucho esfuerzo, si hay ciertos consensos que se den de forma orgánica y natural, esto se empiece a llamar una palmera. Pero por lo pronto esto se llama una botella de agua. Si tú dices que eso es palmera, tú estás de acuerdo con él, y entre todos en la sala, después de 6 meses, entramos al código en el que todos entendemos que palmera se refiere a esto, es muy probable que a la hora de que eso se extienda a las otras aulas, pasen unos cientos de años y eso se empiece a llamar palmera. Esa es la mutabilidad del lenguaje. Su inmutabilidad hace que en este momento esto se llame botella. Las dos condiciones son simultáneas. Son ellas con las que nos podemos entender en el mundo, son ellas con las que construimos una novela, son ellas con las que nos acercamos absolutamente a todas nuestras realidades. Son las que nos permiten evitar los lugares comunes, son las que nos permiten dar cierto sustento a las cosas que nos van a hacer desarrollar nuestros pensamientos políticos y sociales. Después de pensar México desde esta perspectiva en la que relativizamos absolutamente todo, me di cuenta que había cometido un gigantesco error en los otros 2 libros. La gran ventaja del tiempo es que a uno le permite enmendar las pendejadas. Y las ausencias de los libros muchas veces se complementan en los libros. Cuando hablaba sobre Medio Oriente en estos terrenos que les contaba, cuando hablaba sobre México, más allá de sus particularidades que tendrán cada espacio, podemos hacer pensar Somalia, tendrá sus particularidades, pero muchos de los temas que nos preocupan en el último siglo y 20 años se refieren a una sola cosa, que es a un modelo que se ha extendido en el mundo más allá de sus territorios, que es lo occidental. A lo largo de los años de las primaveras de la guerra civil siria, pasando el breve tiempo que duraron las primaveras árabes, a lo largo de ese increíblemente largo proceso electoral, a lo largo de esta increíblemente tortuosa normalización de la violencia en este país, lo único de lo que no hablamos y de lo que seguimos sin hablar es de la República y del Estado. Hablamos de democracia sin relacionarla con la República ni con el Estado. No sé cómo logramos hacer eso más allá de la relativización absoluta. Cuando hablamos de un periódico que ayer puso en su portada que habían encontrado en realidad no 2, sino 12 tráilers, llenos cada uno con 150 cuerpos. Estamos hablando de algo mucho más, por más doloroso que suene, de 150 cuerpos por tráiler. Estamos hablando de la libertad, de los derechos humanos, de la igualdad, del deber del Estado. Y saben estos conceptos, ¿no?, ¿de dónde salieron? Como los conocemos de algo que se llamaba Occidente. Tendemos en México y también en Siria a despreciar muchísimo la idea del occidental, pensando que el occidental es solamente este universo posguerra, los yanquis, Europa, colonizadores, pinches españoles, nada que celebrar y tal. Pero en realidad eso es caer en el lugar común también. Occidente es ante todo una idea en la que se comparte todos los conceptos
que nos van a permear como humanos y van a condicionar un poco nuestras aspiraciones y nuestras ideas de elementos positivos como la libertad y como la igualdad a partir justo de la mutabilidad del lenguaje y de su inmutabilidad. Las libertades como las conocemos hoy, que es un aspecto que nadie se va a poner a contrariar, son un elemento político ganado a partir del cambio de los significados y límites del mismo lenguaje. Decir hoy libertad no es lo mismo decir libertad en finales del siglo XIX. Decir libertad en los momentos de las prédicas coránicas en Medio Oriente no quiere decir eso tampoco. Decir derechos humanos es un invento relativamente reciente, también producto de Occidente, pero no es lo mismo decir derechos humanos hoy en México que decirlo en Estados Unidos en la década de los 60, cuando no todos tampoco, de manera mucho más evidente, no estaban sujetos a los mismos derechos. Cuando hablamos de equidad de género, también estamos en un Occidente, y es un invento puramente occidental, no se le presentó a ninguna otra parte del mundo eso, Hay un proceso filosófico que se relaciona con el lenguaje, con sus condiciones de estadía, de inmutabilidad y de mutabilidad, para poder lograr algo que quizá debería ser la base para poder convivir juntos. Y eso se llama el Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado con todo esto que les acabo de contar? Un solo elemento que es condición única de nuestra especie: la imaginación. Todo esto se trata exclusivamente de la imaginación. La capacidad de vislumbrar lo que todavía no sucede, la capacidad de plasmar lo que sucedió en otros tiempos, la capacidad de inventar a partir de la necesidad, la capacidad de construir analogías a nuestra realidad para entender nuestra realidad. Es decir, de lo que les conté que se trataba de escribir una novela. Todo esto solamente nuestra especie lo puede hacer. Sí existen ideas de que hay ciertos esbozos de imaginación en otras especies de primates desarrollados, pero la nuestra inventó el lenguaje para poder plasmar lo que nos imaginamos. Sin imaginación no vamos a imaginar ni el amor, ni la muerte, ni la comida que va a estar llegando a casa. Ni vamos a poder imaginar las constituciones, porque no vamos a tener idea de cómo plasmarlas. La imaginación permitió tener el lenguaje, tener los espacios donde queremos que desarrollen las cosas, buenas, malas, para protegernos de ellas. Y nos permitió inventar una estructura con la que podremos convivir sin hacernos daño. Eso es el Estado. El Estado se conforma exactamente igual que se puede conformar la literatura, a partir de la necesidad de construir un espacio paralelo para que habiten historias. A lo largo de la historia con H, cuando los ejercicios de sociedad tribal empezaron a extenderse, resultó que no había necesidad, no había razón, más bien, para que los miembros de distintos tipos de sociedades convivieran entre sí más que el territorio. Un poco como sucedió con este ejercicio de expansión de lo árabe, que dieron a este hijo de comunista mexicano, ateo de origen griego ortodoxo y árabe, ¿no? Se llegó a extender de tal manera que solamente los territorios le daban a la gente una razón para convivir junta. Gente que no tenían ninguna razón para estar bien entre sí más que el territorio. Para poder resolver esas diferencias y sentar un piso común es que se inventó el Estado. ¿Y cuál es su herramienta? Otra que parte exactamente de lo mismo: la figura del ciudadano. La figura del ciudadano, quizá una de nuestras formas de entenderlo, es justo a través de la literatura.
nos permite construir un personaje que tiene obligaciones, que tiene un canon marcado por la congruencia con su propia historia y su propia buenaventura. Si queremos que el ciudadano funcione como el héroe de cualquier épica, tiene que seguir ciertos cánones, porque si no se le va a caer la historia. Se va a caer el tinglado de la narrativa con la que se construye una novela. La única manera con la que podremos convivir juntos como ciudadanos en ese estado es respetar las convenciones que le permiten a ese ciudadano o a ese personaje literario habitar en ese espacio, ya sea un estado o las páginas de un mentado libro. Cuando algo falla, la novela se cae. Cuando algo falla, la sociedad y el estado se cae y aparecen 12 trailers con 150 chicos muertos adentro de ellos. Quizá esa sea la gran virtud del lenguaje, de la literatura, hacernos fácil entender lo que quizá de otra manera sería increíblemente difícil. En una charla que tuve con un amigo internacionalista, él defendía mucho esta moda que hay ahora, no sé si así la tengan también en esta universidad, espero que no, si no ya hablaré con quien pueda hablar, de enamorarse de los datos para entender nuestras preocupaciones. Hoy todo está en datos. Tal cosa, ve los datos, ve la situación en México, ve los datos, ve la situación en Siria, ve los datos. Los humanos somos mucho más que datos. Los humanos somos angustias, como los personajes de las novelas, somos miedos, somos seguridades, somos aspiraciones. Si no entendemos esos componentes humanos, los datos sirven para una paplina. No sirven de nada, absolutamente de nada. Porque todos esos datos solo van a encontrar motivaciones desde estas cualidades humanas. En esta charla con esta persona internacionalista que defendía los datos, le decía, a ver, ¿crees que me puedes en verdad explicar cómo funcionaba Rusia en el siglo XIX mejor que los Karamazov? Y el tipo se le ocurrió decirme que sí. Lo único que me dio claro es que no tenía idea que eran los Karamazov y nunca lo había leído. Efectivamente tenía todos los datos, ¿no? Pero hay muy pocos datos en los Karamazov, están los humanos. Si perdemos eso humano, no vamos a entender absolutamente nada de lo que nos rodea. Quizás se pueda encontrar un momento en que con el tiempo y la distancia haya una novela que nos pueda explicar el México que nos rodea. Quizás se pueda entender una novela que pueda existir una novela que explique Siria dentro de unos años. Yo lo traté de hacer con mucha prisa. No, la distancia sirve. Vamos a aprender siempre más a partir de la literatura que a partir de muchas otras cosas. No es que sean excluyentes, tienen que ir acompañadas, pero no podemos dejar esto que yo aprendí quizá ya tarde, que es acercarse a las historias, acercarse al lenguaje para entender de qué estamos hechos. Muchísimas gracias, gracias por recibirme. Aquí, en principio, yo debería de abrir para que alguien, si tiene alguna pregunta, levante la mano. Normalmente la gente no levanta la mano. Hay muchas teorías de que no lo levantan por miedo, por lo que sea, por tal. Ustedes están sentados y son muchos allá. Yo estoy sentado acá y estoy solito desde hace un montón de tiempo. Eso me tiene que dar algún derecho. Entonces voy a hacer, si nadie levanta la mano y salva a sus compañeros, un ejercicio de autoritarismo espantoso. Y yo voy a elegir quién va a ser la siguiente pregunta. Comentabas que estuviste viendo como en lo de México. ¿Llegaste como a algún tipo de libro, alguna conclusión? Para acercarme a Medio Oriente escribí Pensar Medio Oriente. Para entender México escribí Pensar México y cerré ese proyecto de 3 años que me mató toda la vida social que alguien se puede imaginar. Mi perro tenía más vida social, ¿no? Con Pensar Occidente para acercarme a los conceptos de Estado, de República y demás que les contaba. Llegué a una conclusión poco optimista, ¿no? Que es muy paralela a lo que sucede en Medio Oriente. Le llamo mi teoría del plato.
Si agarras un plato de cerámica, un plato, ¿no? Y lo tiro de acá y se rompen 2 piezas, puedo recogerlas, agarrar un poco de cola loca, los pego, soy bueno con las manos, entonces lo más seguro es que me quede muy bien y sea muy difícil que te des cuenta que está roto. ¿Ok? Eso pasa con las sociedades. Cuando tienes una sociedad como la medio oriental y, como tu pregunta, como la de México, no en estos últimos 4 años, eso es un proceso larguísimo el que nos ha llevado a este deterioro, larguísimo, ¿no? En sentido estricto lo podría yo marcar y lo trato en el libro de la revolución para acá, ¿no? El plato no lo tiraste acá, lo agarraste, lo aventaste contra la pared de piedra, no el piso de madera, y voló en 1000 pedazos. ¿Cómo lo vas a pegar? Bueno, eso no quiere decir que esté todo acabado, ¿no? Eso quiere decir algo que creo que hemos desestimado muchísimo, por lo fatalista que es mi conclusión. Quizá me equivoque, ¿no? Se pueden generar ciertas esferas de tranquilidad que permitan a las sociedades desarrollarse. La violencia en México sí puede reducirse. ¿Se acuerdan todos la declaración esta de Peña de que la corrupción era cultural? Y que todo mundo saltó en contra. Algunos saltamos a favor y le dimos la razón con todo y que es quizá el peor presidente que alguien pueda tener, ¿no? Se entendió mal, de vuelta por las malas acepciones, creo, del lenguaje, que lo cultural es definitivo, justo por ser cultural puede cambiar, ¿no? Justo el que sea cultural es que se puede hacer algo. Justo porque es cultural es que está tan inmerso y a partir de esa inmersión es que podemos cambiarlo. Creo que eso sí lo podemos hacer. Sí se puede restablecer ciertas ideas de Estado de Derecho en México. Sí se puede hacer que la violencia sea menor. Espero que se logre encontrar, y eso no va a ocurrir ahora, esos son procesos que toman 3, 4, 5 generaciones. Reducir la increíble brecha de inequidad que hay en este país, que ese es nuestro problema de raíz. Si en algún momento logramos reducir nuestra brecha de inequidad, todos los demás conflictos se van a terminar por transformar en adjetivos de este primer problema. Creo que eso se puede hacer, se puede menguar. Eso no nos va a resolver el país que tenemos, porque tenemos un país que se ha dicho mucho, son muchos países, ¿no? Son muchas realidades. Si pensamos que Chiapas va a ser Monterrey y esa es nuestra aspiración, estamos increíblemente equivocados. No, no va a suceder, ¿no? No seamos ingenuos. Si nos metemos en la idea de que este país va a ser un país normal, no, no va a ser un país normal. Puede ser un país menos malo. Si este país logra ser un país menos malo, yo voy a estar muy contento, porque es suficientemente malo como para creer que un poquito va a funcionar. Es muy fatalista, si te das cuenta, mi opción, ¿no? Esas esferas de tranquilidad que pueden dar paz para el desarrollo, yo ya las vi en Medio Oriente. Medio Oriente no ha tenido un momento de tranquilidad en su maldita historia, ni uno, ¿no? Nada es nada, nada absoluto, el hoyo negro, ¿no? Bueno, sin embargo, sí ha logrado tener espacios donde se desarrollan los países, donde la gente va a las escuelas, donde se educa a toda una población, donde la inseguridad prácticamente desaparece. Hay que encontrar esos espacios breves de tiempo, pero el tiempo es tan grande, ¿no? No somos nosotros, son cientos de años, para que esas sociedades puedan construirse lo mejor que puedan. Mi fatalismo es optimista. Creo que eso es lo que sí podríamos llegar, siempre y cuando no busquemos la panacea. Quien busca la panacea se va a perder en ella. ¿Qué me preocupa mucho? Que creo que en este país hoy estamos buscando la panacea. Lo más seguro de quien busca la panacea es que caiga en la ingenuidad más espantosa. Y el problema es que eso solamente te puede retroceder algunos años, porque no vas a nombrar tus problemas como realmente lo son. Hola. Hola. En el caso de Irán, no se le considera como tal un país árabe porque su lengua materna no es el árabe, es el persa. Porque no son árabes. Exactamente. Sin embargo, tienen muy asociada la parte árabe en el chiismo, ¿no? En el islam chiita. Lo musulmán, no lo árabe. Ajá. Bueno, sí, lo musulmán. ¿No? Justo ese es el problema. ¿Cuál es el futuro que usted ve en el antagonismo que Estados Unidos nos muestra en los últimos años hacia Irán? Mi principal problema no es Estados Unidos. Y créeme que he sufrido lo de los Estados Unidos, ¿no? Mi problema no es Estados Unidos.
¿no? Mi problema sí puede ser Trump, que no es lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Si me fuera a responderte con Estados Unidos, tendría que pensar en un positivo, que fue el acuerdo nuclear de la administración pasada de Washington. Es decir, tratemos de identificar bien cuáles son nuestros problemas, ¿no? Bueno, primero, no son árabes, nada de árabes, nada es nada, ¿eh? Sin embargo, tienen una cosa que muestra la bipolaridad de Medio Oriente, que es que, eso no se los conté, como la lengua es perfecta, como el árabe parte de un préstamo de Dios, solo puede ser el Corán leído, recitado en árabe. Formalmente todas las traducciones son ilegítimas, no están permitidas. Pero, ¿cómo te llamas, perdón? Carlos. Carlos, como dice Carlos, ellos son musulmanes y son chiitas. Ahora les explico el asunto del chiismo. Sin ser árabes, recitan el Corán en árabe. Puede haber un persa que hable, un iraní que hable farsi, que no hable, que sea incapaz de pedir en las calles de Damasco que le sirvan un café, pero sabe perfectamente recitar en árabe el Corán. Puede incluso no tener la más remota idea de qué es lo que está recitando, pero su árabe puede ser perfecto. Es un poco una dualidad medio bipolar, ¿no? Bueno, hay un conflicto mucho más grande en el asunto iraní, que se extiende a Medio Oriente, ¿no? Soy espantoso porque siempre trato de regresar para poder contar los contextos. Ahora solo me voy a de vuelta a regresar a principios del siglo VIII, ¿no? No va a ser tanto mi viaje. Después de Mahoma, no sé si conozcas más o menos la historia de cómo están, trato de contarla a grandes rasgos para los demás. Después del profeta Mahoma, le suceden 4 califas que son aceptados por las 2 vertientes del Islam. Estoy diciéndolo más, tratando de simplificarlo solo para entrar en esto, porque si no me va a tomar 3 horas más y nadie va a comer, ¿no? Existen 4 califas que se suceden la cabeza de la doctrina desde la visión política, que los aceptan las 2 corrientes. Se pelean entre sí. De su pelea, ¿no?, surge el chiismo y el sunismo. La gran diferencia en realidad es un asunto totalmente político que se ha pervertido a pensar que es religioso. Todos creen en el mismo Dios, todos creen en las mismas escrituras. Tienen distintas interpretaciones jurídicas del Islam a partir de sus propias escuelas que van a obedecer a sus razones políticas. No hay Vaticano en el Islam, no hay esta parte vertical, hay una horizontalidad que genera escuelas jurídicas. Cuando uno quiere discutir lo del Islam, no habla con curas, habla con abogados. Eso hace un conflicto espantoso. Todos los que hemos pasado por abogados sabemos que son conflictivos. Bueno, la gran diferencia entre uno y otro es que unos perdieron la batalla y otros no. Todo esto es la bronca de los 2 califas que se pelearon entre sí. ¿Cuál es la gigantesca bronca que hay dentro de la parte telenovelesca de su gran pelea? Es que Ali, el último, que es el que va con los chiitas, ¿no?, se casó con la hija de Mahoma. Y es la única hija que le sobrevivió a la edad adulta y que le dio herencia. La principal razón política para el chiismo, muy a grandes rasgos, es la línea sucesoria para que sea afín a la línea del profeta, ¿no? Bueno, se pelean entre los 2, ¿no?, los 2 bandos, y ganan los sunis. Los sunis es la rama hegemónica del Islam. Es la que se extiende en prácticamente todo el mundo. Llega hasta a puntos demenciales que tienen que ver con lo que por eso estoy tratando de hacer el contexto, ¿no? Se extiende en la península arábiga, ¿no? Y la península arábiga, que todos pensamos que es un paisote, tiene una cosa aún más perversa, que usa esta división para establecerse dentro de un control político hegemónico. Arabia Saudita, ¿tienen idea de dónde llega la palabra? Es un rancho. Arabia Saudita no es un país, es un ranchote, ¿no? Viene de la familia Saud, es la Arabia de los Saud. Es como si yo le pongo a mi casa Maruanlandia. Le ponen su nombre al ranchote, ¿no?
De las distintas escuelas de jurisprudencia que se dan, de las distintas corrientes de pensamiento jurídico que se dan y de interpretaciones que buscan constantemente desde principios del Islam a nuestros días, la constante ha sido que se busca ante periodos de crisis ideológica o pragmática meramente regresar a lo que se entiende son los orígenes del Islam. Una de estas corrientes es el salafismo. El salafismo es adoptado por la familia Saud como una religión, una vertiente de una religión de Estado para preservar su hegemonía en la región. Más o menos así funcionaba el mundo árabe hasta 1979. En 1979 había un país, bueno, sigue existiendo, pero el país es muy distinto de entonces a ahora, que es Irán. No tiene nada que ver con esto que se puede ver hoy, ni en Irán ni en Arabia Saudita. Sé que suena frívolo, pero es increíblemente importante y refirámonos a la historia de nuestro feminismo occidental para entenderlo. En Teherán, las mujeres en 1979, a principios de año, podían andar en minifalda. No es cualquier cosa. Son muchas las libertades que se consiguen cuando ocurre algo así. Solo que en 1979, después de muchos manejos políticos perversos, donde ahí sí estaba involucrado Estados Unidos, aunque quizá el gobierno que mantenía a Estados Unidos de la peor manera, la clásica gringa, a la yanqui que no gusta tanto en México, quizá sí tenía ciertos efectos sociales positivos, como el dar libertades individuales, enfrenta un golpe militar, ¿no? Y llega al poder el Ayatollah Khomeini. Eso se llama la Revolución Social Islámica de Irán de 1979. La realidad de Medio Oriente no cambió con el inicio de las prácticas coránicas. No cambió tampoco con Gaddafi, ni con Irak, ni nada. El momento definitorio del Medio Oriente y la relación del mundo entero, particularmente Estados Unidos, con esa zona ocurrió en 1979. Ni siquiera el momento definitorio es la creación de Israel sobre el Estado palestino. Es a nivel jerárquico en el gran conflicto para los futuros y sobre todo en este momento de Medio Oriente es 1979 con eso. ¿Por qué? Porque después de 13 siglos de haber perdido la pelea, el Islam chiá al que pertenecían los ayatolás tomaron el poder. ¿Tienes idea lo que debe ser tener 13 años de pérdida encima y conquistar el poder? Permite todas las aberraciones del mundo. Irán sí se transformó en este estado de terror de los ayatolás. Sí pusieron en muy poco tiempo a cubrir a todas las mujeres. Sí hicieron barbaridad y media en nombre de su interpretación de la religión, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Se ha hablado mucho en los últimos 20, 30 años, de cómo va a poder adaptarse Medio Oriente en general a Occidente, a la democracia y demás, ¿no? Esa es una discusión constante siempre que se refiere a uno a Medio Oriente, ¿no? A veces llega incluso uno a la demencia de transformar la democracia en un peyorativo pensando que esta organización tribal a veces funciona mejor. No, no funciona mejor. Sí les funciona, de acuerdo, ¿no? Pero los conflictos de Medio Oriente, la raíz de los conflictos se encuentra en su incapacidad de disociar lo político de lo religioso. El gran conflicto es ese, ¿no? La abdicación de lo religioso en pos de lo político es la raíz de la occidentalización contemporánea del pensamiento social. La laicidad es un invento occidental que se le presentó al cristianismo. La manera en la que podría, de alguna manera, resolverse parte de los conflictos medioorientales es a través de un proceso similar, lo cual irremediablemente va a llevar a la abdicación de lo religioso, ¿sí? Para entender los conceptos de igualdad, equidad y libertades que más o menos han dado un desarrollo aspiracional positivo en Occidente. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con todo esto? En el momento en el que se marca la distancia entre lo árabe suní, lo musulmán suní, y lo chiá, ¿no? Se acentúa la pelea política con pretexto religioso. La gran complicación de esto no es si son chiíes o si son sunís. Ahí sí la gran bronca es el petróleo, ¿no? Hay dos territorios que contienen todo el petróleo hacia lo grandote de la región.
que para mentar de madre, uno es chía y el otro es suní. ¿No? No estamos hablando de religión, estamos hablando de petróleo. Estamos hablando de que mientras nosotros, como especie, no logremos, allá no solo me meto con los medio orientales, no solo me meto con los míos, me meto en general, no logremos romper nuestra irremediable, al parecer, dependencia de los hidrocarburos fósiles, vamos a seguir teniendo estos conflictos. No es sobre Irán como lo chía. Lo chía es el pretexto, ¿no? Aquí sí, y soy el primero en decir que no todos los conflictos medioorientales son con el petróleo, aquí sí el problema es el petróleo. ¿A qué nivel llega a afectarnos eso cuando pensábamos en los futuros? ¿Te acuerdas tú hace unos años cuando el petróleo mexicano estaba en 120 pesos más o menos? Dólares, perdón. Era caro y llegamos a un punto de veintitantos, creo, ¿no? Creo que llegamos a un punto hace 1 o 2 años donde estaba al mismo precio producirlo que venderlo, el petróleo mexicano, ¿no? ¿Sabes por qué es el origen mediooriental de este conflicto? Porque a partir de los acuerdos con Irán, se abrió a Irán la posibilidad de producir petróleo y de venderlo a otros lados, porque estaban embargados, ¿no? Las restricciones de las que ahora todo el mundo habla, que Europa ahora dice, no, vamos a tratar de mantenerlas flexibles. En su momento, cuando se levantaron, le permitieron a Irán comercializar el producto que no le podía vender a nadie más que a los chinos, a los venezolanos, a los sirios y a los rusos. Sí, son muy malos todos, pero no compran tanto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo Arabia Saudita en ese momento? Como son, y los quiero mucho a mis árabes, pero sí son incapaces de disociar lo religioso de lo político hasta ahora, ¿no? Como lo mezclaron, entonces los sauditas dijeron, vamos a producir un montón de petróleo, petróleo. ¿Por qué? Porque hay que competir contra los iraníes. Oferta y demanda de primer semestre, ¿no? Había tanto petróleo que países como los nuestros terminaron, ¿cuánto? $100 habíamos dicho que había bajado, ¿no? Bueno, esas son las repercusiones. ¿Qué es lo que puede pasar ahora con Estados Unidos desde la administración Trump, ¿no? Me da miedo. El futuro de esto me da miedo, ¿no? ¿Por qué? Los acuerdos, el acuerdo nuclear con Irán, no se establece bajo la idea de que vamos a estar bien, se establece bajo la idea de que estamos mal. Las relaciones internacionales son frágiles. Las armas nucleares en relaciones internacionales frágiles son peligrosas, ¿no? No está bien, nada de este escenario está bien, ¿no? El acuerdo nuclear con Irán, lo que partía era de estamos mal. Tratemos de contener lo mal que estamos. Nunca se dijo que estábamos bien. Solo que tenemos a un idiota analfabeta en la Casa Blanca que nunca entendió eso. Y decidió, vamos a mandar todo lo que hacía ese negro a quien acusaron alguna vez de musulmán, aunque hubiera nacido en Hawái y no tuviera nada de esto, ¿no? Bueno, ¿no? El analfabetismo era de terror, ¿no? Bueno, muchas de las lecturas que da la Casa Blanca hoy sobre los acuerdos nucleares parten de que estamos bien. No, habíamos dicho durante años que estamos mal y por eso lo hicimos. ¿Cuál es el problema de romper estas cosas? ¿Por qué Europa está haciendo esfuerzos brutales por mantenerlos? Porque es la forma de contener lo que ya está mal para que no esté peor. Si se rompe esto, si las cosas se pueden hacer mucho más graves. De vuelta por la parte religiosa, de vuelta por la parte política, de vuelta por el asunto del petróleo. ¿Qué es la parte que me da esperanza un poco, ¿no? Yo tengo muy mala relación con los militares, pero tengo que en general aceptar que tengo una relación bipolar con los militares. Tengo muy mala relación porque si soy hijo de comunista y una mujer árabe, sería fatal que no tuviera mala relación con ellos, ¿no? Tengo todas las razones para estar peleado con ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo reconozco su increíble noción de origen para proteger ciertas cosas del Estado. Hoy quienes están poniéndole un límite a Trump son los militares. Espero que en este momento los militares logren contenerlo, porque si no, sí puede ser muy complicado más allá de la retórica. ¿Y qué es la parte complicada? Siria. Los efectos del conflicto con Irán no suceden en Teherán, tampoco suceden en la península arábiga, mucho menos en Estados Unidos, solo ocurren en Siria. Siria es el punto en el que convergen todos los problemas del mundo. Solamente que las víctimas solo son sirias, ¿no?
el aumento de la presencia de Irán en suelo sirio obedece a su alianza con una dictadura, que es la dictadura de la familia Assad, ¿no? Y a su necesidad de prevalecer y permanecer sí, con cierta hegemonía para poder contrarrestar la otra parte política del Islam, a partir de sus relaciones comerciales y políticas con el resto del mundo. Y entenderás que en estos últimos años, después de que se murió mi tía, mi abuelo y mis primos viven exiliados, no puedo soportar que le siga algo pasando a Siria. Espero que las cosas mejoren un poquito. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedagogía. Gracias, Javier. Gracias, Tere.